Bienvenido a la parte 2 de los diagramas de Venn y las operaciones de set. En este video miraremos una pareja de ejemplos para reforzar las ideas introducidas en la primera parte. Entonces, primero queremos ser capaces de crear un diagrama de Venn para mostrar la relación entre los conjuntos, donde el conjunto universal, U, es el conjunto de números enteros del 1 al 15, A es el conjunto de múltiples de 3, B es el conjunto de premios, y C es el conjunto de números extraños. Así que el conjunto universal será contenido dentro de un rectángulo. Así vamos adelante y dibujemos eso. Y ahora pienso que será útil si adelantamos, y lista todos los elementos del conjunto universal. Ahora vamos adelante y liste los elementos del conjunto universal. Eso sería miembro del conjunto A. Bien, el conjunto A consta de los múltiples de 3, así que tenemos 3, 6, 9, 12 y 15. El conjunto B es el conjunto de premios. Recuerda, un primer número tiene solo dos factores, pero tiene que ser mayor que 1. Tenemos tener 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y entonces el set C consta de los números extraños de esta lista, son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Por tanto, tenemos tres conjuntos dentro del conjunto universal. Debemos tener tres círculos en nuestro diagrama de Venn. Pero antes de bosquear los tres círculos, miremos los elementos que estos conjuntos tienen en común. Aviso de que el número 3 es miembro de los tres juegos, lo que nos dice que todos los tres círculos tendrán que supertarse, y tendrán una región común que contenga el elemento 3. Así que vamos a dibujar nuestros círculos para que se vean así. Y los tres estarían en la región donde se superten los tres círculos, o en esta región aquí. Ahora vamos adelante y etiquete este conjunto A, este será configurado B, y esto se establecerá si enfocemos en la colocación de los elementos en el juego A. Aviso más de 3, A y B no tienen ningún elemento común. Pero A y C tienen elementos en común, ambos contienen 9 y ambos contienen 15. Así que 9 y 15 deben ocurrir donde hay C obras. Así que habría un 9 en esa región aquí, así como un 15. Y los elementos restantes en el Z estarían en esta región aquí. Tenemos un 6 y un 12 que están en el Z, pero no en el set B o set C. Ahora vernos si podemos colocar los elementos en el set B en las regiones correctas. Aviso de que los sets B y set C comparten elementos comunes. Ambos contienen 5. 7, 11 y 13. Por lo que estos cuatro elementos deben ocurrir donde los conjuntos B y C se superponen, lo que estaría en esta región aquí. Tenemos 5, 7, 11 y 13. Hay solo un otro elemento que se encuentra en el set B, y que sería el elemento 2, por lo que debe haber un 2 en esta región aquí. Y ahora debemos mirar el set C. Todos los elementos del conjunto C se han tenido en cuenta, excepto por el elemento 1, por lo que debe haber un 1 aquí. Ahora lo último que tenemos que hacer es asegurarse de haber contado cada elemento en el conjunto universal. Y como C contiene todos los elementos extraños del conjunto universal, vamos adelante y compruebe los elementos incluso. El número 2 está en el set B, el número 2 está en el set B. El número 4 no está en ninguno de estos conjuntos, pero está en el conjunto universal, así que tendremos que listarlo aquí. 6 es un múltiple de 3, 8 no ha sido enlistado, 10 no ha sido en la lista, 12 es un múltiple de 3, 14 no ha estado en la lista. Y ahora tenemos todos los elementos en el conjunto universal listados. ¿Y cómo se relacionan con los juegos A, B y C? Ahora miremos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos el siguiente diagrama de Venn. Queremos determinar cada uno de los siguientes juegos, así que nuestro primer conjunto es A intersectado con B. Esto contenía los elementos que están en el conjunto A, y el set B en esta región aquí, para que contenga los elementos 6 y 7. El número 2 es la unión A B, que sería todos los elementos que están en A o en B. Así teníamos 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17 y 19. Sería todos los elementos de toda esta región aquí.
En el número 3 queremos el complemento de la unión AB, que serán todos los elementos del conjunto universal que no están en la unión de A y B. Bien, esta es la región de la unión AB, así que todos los elementos que no están en esta región serían 20 y 21. Y ahora por los últimos dos tenemos el complemento de A intersectado con B. Bien, el complemento de A sería todos los elementos que no están en el Z. Vamos adelante y sometemos la región. Esto sería todos los elementos que no están en el conjunto A, eso es el complemento de A. Queremos intersectar esto con el juego B. Bien, aquí está el juego B. Queremos saber qué elementos hay en el juego amarillo. Y el conjunto azul. Y cuando hicimos que se hizo verde, así serían los elementos 4, 5 y 6, son los elementos que están en ambos el complemento de A y el set B. Vamos adelante y probemos uno más de esos. Queremos a unión el complemento de B, así que está aquí el A. Y ahora queremos sombrar el complemento de B, así que queremos sombrar todos los elementos que no están en el set B, así serían estos elementos aquí y estos elementos aquí. Entonces, si el complemento de B es la región amarilla, A es la región azul. Y queremos la unión de los dos juegos, queremos todos los elementos que se han sombrado en amarillo o azul. Así que los únicos elementos que no estarían en esta unión serían los elementos que no han sido sombrados o 2, 4 y 5. Así que incluiremos 6, 7, 9, 10, 17, 19, así como 20 y 21. Quiero terminar mostrando este diagrama de Venn aquí. Puede querer pausar el video y ver si puede tener sentido de esto. Muestra una notación que se puede utilizar para la intersección de tres conjuntos dentro de un conjunto universal. Solo quiero hacer un comentario rápido sobre la notación usada aquí. El superscript C es la única manera de denotar el complemento de A, así que subscribirse C sería el complemento de B y C superscript C sería el complemento de C. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver.